Obedeciendo al mandato de Cristo y llevando la buena nueva de salvación, Yo Soy el Pan de Vida de Guatemala presenta su programa Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. Estás en sintonía de Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. Hay un anhelo que solo tú puedes llenar, una tormenta que solo tú puedes calmar. Sediento estoy, Señor, por conocerte más y beber del río. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este su programa. Hoy, día miércoles, pues saludos a todos los hermanos que nos sintonizan por Chimaltenango, San Juan, Zacatepeques. Hoy pues tengo el privilegio de estar con cada uno de ustedes. Mi nombre es Anita Chamalé. Saludos a mi familia que sé que está en sintonía allá por San Juan, Zacatepeques. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestro sitio web www.hermanomaxlunabelis.com. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Pues nos vamos a preparar para la oración inicial. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Vamos a poner en manos del Señor nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad de dirigirnos a ti. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de estar en esta cabina, de poder transmitir este programa, que sé, Señor, que será de muchísima bendición. Sé que tú en este momento estás llegando donde cada uno de mis hermanos está. Quiero pedirte, Señor, que bendigas la vida de las hermanas, de los hermanos, de los jóvenes, de los niños que están en sintonía de este programa, Señor. Quiero pedirte también por las necesidades que cada uno de ellos atraviesa. Si alguno, Señor, en este momento siente tristeza, sé tú ese consolador. Sé tú, Señor, esa alegría que aquella persona está necesitando en este momento. Bendito sea, Señor. Háblele al Señor ahí donde quiera que usted esté, en el campo, en la cocina, en el carro, en la casa, en la oficina. En este momento el Señor está atento a nuestras peticiones. En este momento el Señor responderá a lo que cada uno de nosotros está pidiendo. Te pido, Señor, por la vida de todos los jóvenes que están en sintonía de este programa. Bendice, Señor, esos estudios. Bendice, Señor, ese trabajo. Bendice esos proyectos, mi Señor. Líbralos siempre de todo mal. Por todos los niños, mi Señor. En este momento te pido por cada uno de ellos que tú desciendas tu Espíritu Divino ahí, Señor. Bendito y alabado seas. Si alguna persona está padeciendo de dolor de cabeza, de dolor de huesos, Señor, yo sé que tu Espíritu perfecto, del Espíritu Divino, está descendiendo en este momento.
Bendito seas, Jesús. Prepara, Señor, nuestra mente, prepara nuestro corazón para que esta palabra que nosotros, Señor, escucharemos en un momento pueda hacer efecto en nuestro corazón. Que sea esa palabra, Señor, que los hermanos están necesitando. Tu palabra, Señor, es la luz para nuestra vida. Tu palabra, Señor, es el motivo por el cual nosotros seguimos adelante. Yo sé que tú vas a respaldar este programa, sé que tú vas a respaldar los proyectos de mis hermanos. Bendito y alabado seas, mi Señor. Santo eres tú, Señor. Todo honor, toda gloria sea siempre para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como te sueño, pensarías más en mí. Estás en sintonía de Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. A un ser amado es tenerle amor. El llorar de dolor es una promesa de ser mejor. Bienaventurados son los que lloran por sus pecados, por su traición. El llanto es testigo que aún tienes vivo el corazón.
aporta y contribuye a que el motor del impulso no se quede sin combustible. Apóyanos. Muy bien, queridos hermanos, quiero invitarle a que juntamente conmigo meditemos estas citas que en esta tarde el Señor ha puesto gozo en mi corazón. En esta tarde vamos a hablar acerca del apóstol Pedro. Vamos a ver parte de la vida de Pedro, de cómo Pedro se mantenía en sintonía con el Señor, de que el Pedro trataba de estar el mayor tiempo con el Señor, llegó a conocerle, llegó a creer en Él. Y pues meditemos en esta tarde para que nosotros también imitemos al apóstol Pedro, porque nosotros también hemos sido llamados por el Señor. Para ello quiero invitarle a que me acompañe en San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 y 19. San Mateo 4, 18 y 19. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús iba caminando a orillas del mar, pero como entre tanta gente habían miles y miles de pescadores allí, y justamente Jesús ve a Pedro. Y lo mismo que Jesús hizo con Pedro, Jesús lo ha hecho con nosotros. Habiendo tantas mujeres, habiendo tantos hombres, tantos jóvenes, y el Señor ha fijado su mirada en nosotros. El Señor nos hizo ese llamado y nos dijo: síganme. Nosotros hemos aceptado ese llamado de Cristo. Pero veamos acá en cómo Pedro, dejándolo todo, y lo siguió. ¿Nosotros ya hemos dejado todo? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros en esta tarde. ¿O hemos dejado parte de los vicios que teníamos antes de conocer al Señor? Tal vez, posiblemente usted ya dejó el alcoholismo, ya dejó el que usted miraba pornografía, ya dejó de maltratar a su esposa, pero creo que aún le falta algo, aún nos falta. Y si Pedro pudo dejarlo todo, si Pedro pudo dejar esa molestia, si Pedro pudo dejar ese mal carácter, si Pedro pudo dejar sus vicios, nosotros también lo podremos hacer, porque es el Señor el que nos dará la fuerza para dejarlo todo, para dejar todo lo que nos aparta del Señor, para dejar todo lo que nos daña y lo que daña también a nuestra familia. Y si hemos aceptado ese llamado de Cristo, debemos dejarlo todo. O si no, mejor le hubiéramos dicho desde un principio: no, Señor, yo no quiero seguirte, porque no quiero dejar mi vicio, porque no quiero dejar de maltratar a mi esposa, no quiero dejar de maltratar o de gritar a mis hijos. Pero si ya le dimos ese sí al Señor, ese sí debe ser verdadero.
ese sí debe ser radical. Y como Pedro en un momento vio a Jesús y le dijo: sí, yo quiero seguirte, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser diferente, quiero tener nuevas experiencias contigo. He tenido experiencias del mundo, me he emborrachado, he hecho esto, he hecho lo otro. Pero Pedro aceptó ese reto. El seguirle a Cristo es un reto. El seguirle a Cristo es para hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres capaces de someter su cuerpo, capaces de dejarlo todo con el fin de agradar al Señor. La invitación para nosotros es que dejemos todo lo que nos falta para llegar a la plenitud, para tener esa comunicación, ese vínculo de amistad con nuestro Señor, con nuestro Maestro, con nuestro Padre. También vamos a meditar Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 31. Mateo 14, 22 al 31. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes de amanecer, Jesús vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡es un fantasma! Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro ya aceptó el llamado de Jesús, ya anda con Jesús, y el Señor los obligó, dice la palabra. Dice: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Nosotros ya hemos aceptado ese llamado de Jesús. Muchas veces tenemos que hacer cosas que no queremos. Muchas veces debemos de decir cosas que no queremos, pero es el Maestro el que influye en nuestra vida. Es el Maestro el que tiene ese dominio y toda potestad, todo poder sobre nuestra vida. Y los discípulos obedecieron, se fueron a la barca. La obediencia. Pedro se fue a la barca. Posiblemente los discípulos estaban cansados y no querían viajar. Ya ellos ya sentían que habían dado todo, pero el Señor siempre pide más. El Señor
siempre va a esperar más de cada uno de nosotros. Los discípulos obedecieron y se fueron. Mientras él despedía a la gente, y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra. Las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. En el momento en el que nosotros decidimos seguir al Señor, encontramos muchísimas dificultades. Muchas veces tenemos que caminar y avanzar en contra de la voluntad de las personas que amamos. Pero es el Señor el que pide que nosotros sigamos avanzando en medio de la tormenta. Pero vemos en esta cita que el Señor se quedó por un momento a orar, pero nunca se le olvidó que tenía a sus discípulos. Terminó de orar y el Señor se dirigió hacia sus discípulos. Los discípulos estaban pasando por pruebas, estaban pasando por dificultades, y el Maestro se acerca a ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Usted que en este momento está pasando por momentos de prueba, como lo pasaron los discípulos, como lo pasó Pedro, en esta tarde el Señor nos está diciendo: «Ánimo, no teman, que soy yo, no teman, porque yo estoy contigo, no temas, porque yo te extenderé la mano, porque yo sé que has llorado, yo sé que has orado, yo sé que has ayunado». Y en estos tiempos, en tiempos de dificultad, el Señor está con cada uno de nosotros. El Señor está escuchando la petición de la madre que ruega, que interceda por la vida de sus hijos. Que el Señor está escuchando esos ruegos de esa esposa. Que el Señor extenderá la mano para salvar a sus hijos, para salvar a su esposo, para salvar a su esposa. Si usted está enferma, usted está enfermo, ánimo, no tema, no teman, porque el Señor está con usted, el Señor está conmigo, el Señor está con cada uno de nosotros que le hemos dado ese sí. Señor, pero Pedro, después del miedo, después de la prueba, después de la tormenta, o en medio de la tormenta, Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». El agua lo podemos representar como las dificultades, pero nosotros podemos seguir avanzando en medio de la escasez, en medio de los problemas. Manda, Señor, que yo vaya a ti. Pedro tuvo ese ojo sobrenatural, pudo reconocer al Maestro en la noche. ¿Por qué Pedro pudo reconocer a su Maestro? Porque estaba en comunicación con Él, porque estaba en sintonía con el Maestro. Y en medio de la prueba, si nosotros estamos en sintonía con el Señor, nosotros podemos reconocerle a Él en medio de las dificultades que cada uno tenemos. Si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, ¿y cómo nos podemos agarrar de la mano del Señor? A través de la oración,
a través de la Eucaristía. Todos los ejercicios que la Iglesia Católica nos presenta es con el fin de que nosotros conozcamos al Señor y que nos mantengamos en sintonía con Él. Manda que yo vaya caminando sobre el agua. ¿Por qué Pedro pidió eso? Porque en medio de todo, Pedro sabía que el Señor lo iba a cuidar, lo iba a guiar. Jesús le dijo: ven Pedro, ven Pedro. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. En dirección a Jesús. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Todo lo que hacemos, lo que decimos, ¿vamos en dirección a Jesús? ¿Estamos agradando a Jesús? ¿Estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo? ¿O muchas veces usted ha ido a la discoteca en vez de ir a misa? En dirección a Jesús, vayamos nosotros también buscando al Señor en todo lo que hagamos. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Tuvo miedo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido miedo? ¿Cuántas veces hemos sentido que nos hundimos? ¿Cuántas veces hemos sentido que nos quedamos en el caminar espiritual? Que se nos acaban las fuerzas. Entonces gritó: Señor, sálvame. Gritemos nosotros también, que el Señor nos escucha. Digámosle: sálvame, Señor, sálvame de esta tormenta, sálvame de este vicio, sálvame de la pornografía, sálvame de la masturbación, sálvame de la infidelidad a mi matrimonio. Gritémosle, clamémosle al Señor, que Él nos escuchará. Sálvame de este vicio del alcoholismo. Sálvame, Señor, de este mal carácter. Sálvame, Señor, de esa violencia intrafamiliar. Gritémosle, pidámosle, porque Él está atento a nuestras necesidades, atento a nuestra voz. Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró. Jesús estaba esperando a que Pedro gritara. Jesús estaba esperando a que Pedro pidiera. Pide y se te dará, dice en la palabra. Y lo agarró. Está esperando el Señor en esta tarde que nosotros también le hablemos, le pidamos. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? ¿Por qué has dudado? Después de que Pedro estaba con gran fe, después de que Pedro estaba con la confianza de que era el Señor y le dijo: si eres tú, yo quiero caminar también sobre el agua. Y cuando caminó sobre el agua, Pedro perdió la fe. Pedro bajó la mirada y seguramente vio el agua. Perdió su vista sobre el Señor. Porque si Pedro hubiera visto fijamente al Señor como lo hizo al principio, no se hubiera hundido. ¿Cuántas veces fracasamos? ¿Por qué fracasamos? Porque perdemos la vista, bajamos la mirada, desviamos la mirada,
cuando nuestra mirada debe ser siempre en dirección al Maestro. Ya Pedro aceptó el llamado, ya Pedro lo siguió, y Pedro tuvo miedo, Pedro dudó. Sigamos aprendiendo más de este discípulo, de este apóstol del Maestro, que es admirable todo lo que estamos leyendo y aprendiendo de él. Vamos a San Mateo, capítulo 26, del 69 al 75. San Mateo capítulo 26, 69 al 75. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No sé de qué estás hablando». Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes: «Este hombre andaba con Jesús de Nazaret». Pedro lo negó por segunda vez, jurando: «Yo no conozco a ese hombre». Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Sin duda que eres uno de los galileos, se nota por tu modo de hablar». Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre, y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces», y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro había compartido con Jesús, había visto los milagros, incluso el Señor lo salvó de hundirse, el Señor lo levantó, pero seguían los momentos de dificultad. Y cuando era el momento en el que Pedro tenía que mostrar esa fe, esa firmeza, esa confianza de que él seguía confiando en su Maestro, aunque fueran los momentos difíciles de Jesús, Pedro siguió teniendo miedo y lo negó. Las personas lo habían reconocido, que él había acompañado a Jesús, que él había ayudado a repartir el pan, que él había ayudado a los enfermos que se habían acercado a Jesús. Vemos a un Pedro con defectos. Vemos a un Pedro que traicionó a su Maestro. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a nuestro Maestro? Con nuestras actitudes, con los programas de televisión que vemos, con la música que escuchamos, en cómo nosotros actuamos en nuestra casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Nosotros traicionamos al Maestro porque vamos a misa, escuchamos la palabra, meditamos la palabra. Sin embargo, nos cuesta muchísimo practicarla. Y en el momento en el que nosotros dejamos de practicar la palabra, estamos traicionando a nuestro Maestro. En el momento en el que nosotros actuamos diferente a como actuó Jesús, estamos traicionando a nuestro Maestro. Un Pedro con defectos, un Pedro con limitaciones, Pedro que había amado y que sigue amando a Jesús,
en medio de sus defectos, aceptó el llamado, vio cómo Jesús lo salvó, lo rescató y ahora lo niega. Tenemos otra cita más, que es la de Mateo 16, 13 al 20. Mateo 16, versículos del 13 al 20. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo? ¿Quién es este hijo del hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ya había comido, ya había compartido con sus discípulos de día y de noche. Pero Jesús tenía la curiosidad de qué tanto sus discípulos lo habían conocido. De qué tanto los discípulos, qué opinión tenían los discípulos de él. Porque habían visto signos, habían visto señales. Y les dice, ¿qué dice la gente de mí? Y Pedro le da la respuesta. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eras Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y después de oír todas las respuestas, Jesús ya había escuchado la opinión de todas las personas que lo seguían, de todas las personas que habían escuchado las parábolas de Jesús, que lo habían seguido, que también habían visto los milagros. Pero Jesús quería saber la opinión de sus discípulos. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para nosotros, para usted, hermano, hermana, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por usted? ¿Quién es Jesús para su familia? ¿Quién es Jesús para su matrimonio? Para los jóvenes, ¿quién es Jesús para ti? Joven, señorita, ¿qué lugar está ocupando Jesús en tu relación de noviazgo? ¿Qué lugar está ocupando Jesús en su matrimonio? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Con la certeza con la que Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Ya estaba con fe, estaba creyendo. Jesús le replicó, feliz eres Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese ojo espiritual que tanto necesitamos para trascender, para ver más allá de lo que nuestros ojos humanos ven. Porque debemos de vencer a la carne, porque le dice, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con la carne nosotros no podemos tener esos ojos. Nosotros no podemos ver a nuestro prójimo como a Dios mismo. Y solo con el Espíritu Santo nosotros podemos ver más allá. Solo con el Espíritu Santo nosotros podemos hacer las cosas que nunca pensamos hacer. Pedro tenía esos ojos espirituales. Pedro llegó a ver a Jesús más allá. Jesús era un maestro, era de carne y hueso como usted y yo. Hay muchos hermanos a nuestro alrededor que son profetas del Señor, y que si nosotros tenemos esos ojos espirituales, nosotros podemos verlos. Nosotros podemos trascender más allá. Y Pedro tenía esos ojos espirituales. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro había aceptado el llamado de Jesús, lo había seguido, había convivido con él, pero era el momento, es el momento en el que el Señor le da una responsabilidad a Pedro: el ser la roca, en el que en él se iba a edificar la iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Les está dando autoridad. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le está dando todo. Todo. A pesar de que Pedro era un hombre con defectos, como usted y yo. Pero Pedro trataba de agradar al Señor. Pedro lo negó, pero luego le fue a pedir perdón al Señor. Si nosotros hemos fallado, si nosotros nos hemos equivocado, pidámosle perdón al Señor y tomemos esa actitud de humildad que tomó Pedro. Pedro, después de haberlo negado, lloró y reconoció que había fallado. Reconoció que cómo es posible que el maestro, dándole lo mejor de él, dándole todos los misterios del Señor, el maestro estaba con él de día y de noche, le había dado de comer, lo había salvado, lo había rescatado. En esta tarde, nosotros que ya hemos aceptado ese llamado del Señor, busquémosle cada día más. Tratemos de estar en sintonía con nuestro Maestro a través de la palabra de la Eucaristía. Imitemos al apóstol Pedro, que dejándolo todo, siguió al Maestro, y que después de varias caídas, después de negarlo, el Señor lo seguía amando, porque ya desde el principio el Señor había fijado su mirada en Pedro, y desde ya el Señor había destinado una misión para Pedro. Y en medio de las caídas, de las negaciones, la misión de Pedro seguía. Todos nosotros, a quienes el Señor nos ha hecho ese llamado, también tenemos una misión en la vida. Descubramos a la luz de la palabra, estando en sintonía con el Señor, cuál es nuestra misión, y dejemos todo
Busquemos al Señor cada día más y nosotros seremos testigos de esa misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Y nosotros seremos testigos de cuando el Señor extenderá su mano hacia cada uno de nosotros cuando lo necesitemos. Aporte contribuye a que el motor del impulso no se quede sin combustible. Apóyanos. Hay un anhelo que solo tú puedes llenar, una tormenta que solo tú puedes calmar. Sediento estoy, Señor, por conocerte más y beber del río que fluye ante ti. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé, hoy te quiero amar. Te quiero amar con el más profundo amor. Cada mañana, Señor, te buscaré y por tu espíritu, tu gracia encontraré. Encontrado esperanza eterna. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé, hoy te quiero amar. Impulsando, anunciando la palabra de Dios. Muy bien, queridos hermanos, quisiera hacerles la cordial invitación para que usted nos acompañe este sábado 24, pues estaremos en nuestra sede del ministerio realizando nuestra gran asamblea de evangelización y sanación
La entrada es completamente gratis. Pues aquí los estaremos esperando desde las 4 de la tarde. Tendremos alabanza, tendremos prédica y pues al final tendremos la oración de sanación. Traiga a su familia, venga usted que está enfermito, porque nuestro Señor quiere hacer los mismos milagros que hacía en los tiempos que Él estuvo en la tierra. Y el Señor sigue aquí, sigue en nuestro ministerio, sigue en nuestros corazones y quiere derramarse grandemente. Quiere darle a usted esa sanación que usted ha estado buscando. Pues aquí los estaremos esperando en la 4ª Avenida 12-49, zona 12 La Reformita. Daremos inicio desde las 4 de la tarde para las 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Gracias por estar en sintonía de este programa. Gracias a todos los hermanos que nos siguen a través de la radio Estéreo 2000. Y también a todos los que nos siguieron a través de nuestro sitio web www.hermanomaxlunabelis.com. Muchísimas gracias. Los esperamos contar con su sintonía el día de mañana desde las 8 en punto de la mañana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en sus corazones, en su familia y que todo lo que usted haga pues sea prosperado, sea bendito por nuestro Padre. Queridos amigos y hermanos en Cristo, es un gusto poderles saludar en este día tan especial y también compartirles a ustedes sobre los avances, sobre las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, en cada lugar donde el Señor nos permite predicar su palabra, donde Dios nos permite ministrar a los enfermos, donde Dios nos permite vivir esas experiencias maravillosas de su presencia. Quiero compartirles que nuestro corazón se conmueve al ver a los enfermos, ver a los niños, ver a la gente hambrienta de Dios. Es esa gente que necesita escuchar un mensaje esperanzador, un mensaje que libere, un mensaje que sane. Y también es increíble cómo la corriente del mal está destruyendo a jóvenes, está destruyendo familias, está destruyendo personas adultas. Y es ahí donde nosotros hemos hecho nuestro compromiso con Dios de llegar a aldeas, a caseríos, a pueblos con el mensaje de Cristo. Y lo hacemos con mucha alegría. Lo hacemos con mucho gozo porque en cada lugar donde vamos llevamos esa plena seguridad de que el Señor va a obrar grandemente. Y ahí es donde nosotros vivimos también las promesas de la palabra del Señor, donde dice: estos signos acompañarán a los que crean en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos van a quedar sanos. Y no es una historia nada más que está escrita, sino es una verdad
que nuestros ojos mismos lo pueden ver cuando tenemos el privilegio de poder orar por esas personas que se acercan a nosotros, que se acercan a las asambleas, que se acercan a las comunidades, que se acercan a los caseríos donde llevamos la palabra del Señor. Y esto pues a nosotros pues nos llena de alegría, que cuando nosotros llegamos ya la gente nos está esperando, ya la gente está esperando la alabanza, está esperando la oración, está esperando la palabra que nosotros predicamos. Y gracias a esa fe de tantos y tantos hombres, el Señor pues está haciendo muchos milagros, en el cual ustedes y yo, hermanos, somos testigos de eso. Jesús mismo nos... Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo por abrir las puertas de su corazón, invitándole a escuchar la próxima edición del programa Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. Contáctenos a nuestras líneas de bendición 2475-4856, 2475-4873. Será un privilegio servirle. Que el amor de Dios y la intercesión de María le guarde hoy y siempre.